Agenda a la carta. Todos los jueves de 19 a 21. Agenda a la carta. Por realpolitik.fm. A la senadora provincial de Juntos, Felicitas Bécar Varela. Primero que nada, saludarte, Felicitas. Buenas noches. Tomás quien te saluda. Hola Tomás, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Muy bien de este lado, la verdad que un gusto tenerte. Gracias por el espacio, por el tiempo. Y en este bloque breve que tenemos vamos a dialogar sobre un proyecto que presentaste, ¿no? Que ha recorrido la agenda mediática para que se considere al curso completo de un grado escolar como burbuja, ¿no? Y de esta forma terminar con la modalidad bimodal de una semana presencial y otra virtual. Si me equivoco en algo, corregime, y si no, pasamos directamente a qué te llevó a presentar el proyecto y qué expectativas tenés con respecto a su aprobación. Bueno, como vos decís, es tal cual el proyecto. Nosotros lo que pedimos es que se modifique el plan jurisdiccional de regreso seguro a las clases presenciales, que viene funcionando desde marzo de este año. Intermitente, ¿no? Porque todos sabemos que durante muchos meses no hubo clases presenciales en la provincia de Buenos Aires, en distintos lugares de ella. Así que lo que nosotros pedimos es que se modifique este plan para que la burbuja, la sala, el año, el grado o el curso sea una burbuja en sí mismo, tal cual está sucediendo hoy en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que progresivamente todos los alumnos están volviendo todo el día, toda la semana a sus aulas, en una burbuja en sí misma, cuidando ese espacio, ¿no? Con los protocolos pertinentes. Tal cual. Y creemos que esto es posible porque tenemos que poder trabajar en estos datos, en la evidencia, en todo cómo se fue dando el proceso de ir dándonos cuenta que las escuelas no eran un foco de contagio y que se cuidaban y se respetaban los protocolos, claramente funcionaban, ¿no? Y veíamos cómo los alumnos fuera de la escuela por ahí sí tenían un poco más de riesgo de contagiarse por estar en la calle. Por otro lado, vemos cómo se han aumentado el aforo, tanto en lo que son los bares, los restaurantes, las salas de los teatros, los cines, en las reuniones sociales. Ya se pasó un 70% de ese aforo, incluso se ha aumentado el aforo en el transporte público, en la utilización del transporte público. Con lo cual creemos que trabajando bien ese plan, buscando lugares alternativos en las escuelas donde puedan crearse esos espacios y las aulas, esto podría darse y así evitar que los alumnos sigan perdiendo presencialidad y sigan perdiendo clases como corresponde, ¿no? Porque vimos que la virtualidad no era tal y que los trabajos o los textos o los mensajes de texto para poder seguir con la continuidad pedagógica no estaba funcionando. Algo que mencionás en lo que me gustaría hacer hincapié, o mejor dicho que vos también quizás lo profundices, es en esta cuestión, ¿no? de la falta de conectividad de muchos alumnos, ¿no? En la provincia. ¿Cómo crees que esto ha afectado en general a los y las alumnos y alumnas de la provincia, a los bonaerenses? Y también si crees que hubo alguna falla en el Ejecutivo Provincial a la hora de pulir esta... No de pulir, de encargarse de... no me sale la palabra, perdón, pero de solucionar. De mejorar o de Claro, solucionar. sí, exactamente. Cuando hay un ese déficit, tema. digamos, de poder solucionarlo, ¿no? Porque ya llevamos 1 año y medio desde el inicio de la pandemia, por lo menos aquí en Argentina, y bueno, hemos visto cómo muchísimos alumnos han perdido sus clases producto de la falta de conectividad y, bueno, por falta de recursos económicos también. Mira, es una cuestión que es muy clara, ¿no? Como decís, hace 1 año y medio que estábamos con las escuelas cerradas. Y ahora hay muchísimas escuelas, hay 500 escuelas en la provincia de Buenos Aires que no están funcionando por su situación edilicia. Pero también tenés 13.000 edificios escolares del sector estatal que no tienen conexión a internet, que la mitad no tiene conectividad, por ejemplo. Ni hablar de las escuelas y ni hablar de lo que sucede en las familias, ¿no? Que por más que se le dé una netbook, llegan a las casas y no tienen cómo conectarla o no saben, no pueden hacerla funcionar. Entonces, ante este contexto y ante la situación de pandemia después de 1 año y medio, nosotros, y por lo menos desde mi equipo, desde mayo del año pasado que estoy planteando propuestas para poder volver a las aulas de una manera cuidada. Propuestas donde en su momento en nuestra ciudad, en el interior, por ejemplo en Pehuajó, no había ningún caso de contagio. Recién aparecieron los casos en octubre, septiembre del 2020.
y estuvieron cerradas igual las escuelas. Entonces, cuando nosotros vemos estas situaciones y vamos aprendiendo que hay lugares que se pueden estar cuidados y protegidos, se tiene que poder cambiar la respuesta que vos estás dando para solucionar el tema. El tema es que acá, la provincia de Buenos Aires, no fue una mala gestión, digamos, porque no se supo, no se pudo, fue una decisión política de que así fuera, convencidos o tratando de convencernos de que había una virtualidad que no existía. Porque incluso teniendo todos los recursos y teniendo dispositivos y teniendo la comodidad en sus casas, muchos alumnos se desvincularon igual de la escuela, porque acá no pasaba por una cuestión de si tenías internet o no tenías internet, pasaba por una cuestión emocional, por una cuestión social, por una cuestión de aprendizajes, por una cuestión de dificultades en nuestros aprendizajes. Entonces, no solo fue una cuestión de virtualidad o no virtualidad, que claramente, como decimos, 13.000 edificios escolares, la mitad no tiene conectividad y ni hablar la familia, sino que además fue una cuestión social y emocional que perjudicó y que a muchos chicos los desvinculó de eso. Y muchos, ¿sabés qué hicieron? Optaron por irse a trabajar, encontraron una salida, y lo digo por experiencia propia. Mi hijo mismo abandonó durante los 3 meses de escuela porque no logró enganchar en esto de la virtualidad y se fue a trabajar al campo, porque encontró en el campo todo lo que le faltaba por no poder ir a la escuela, que era sociabilizar con otros, trabajar en grupo, armar equipos y encima ganar dinero. Bueno, y imagínate en otras circunstancias donde las necesidades apremiaban. Muchos abandonaron la escuela, hoy tenemos casi un millón de alumnos que dejaron la escuela porque vieron una salida económica en algo donde ya en el otro sentido no había nada por hacer, que era la escuela no le encontraba ninguna motivación. Feli, me gustaría hacer hincapié también en esta cuestión, ¿no?, que mencionás y que es verídica, en la cual muchísimos alumnos han dejado la escuela, pero además en esta ausencia de socialización, ¿no?, de, digamos, en una etapa tan importante, más allá de lo formativo a nivel educativo y académico, también como personas, ¿no? Este impedimento para, más que nada, digamos, en lo que fue el primer año, ¿no?, de la pandemia, de no poder para los chicos estar en las aulas, reunirse, socializar. ¿Cómo crees que esto impactó también a nivel psicológico en todos los alumnos? Bueno, en esto también fue claro y fue muy difícil y de vuelta. Había alumnos que tenían la obligación de estar en sus casas y no verse con sus compañeros. De vuelta lo viví con una de mis hijas más chicas y con mi hija de secundario que terminaba justamente 6º año y su desidia ante la vida fue general. No quisieron, cuando tuvieron la oportunidad de pensar en algún tipo de fiesta de egresados o algún cierre de año, no había forma de que se motivaran con nada. Pero había otros chicos que incluso estar encerrados era estar sometidos a violencia familiar, acosos, abusos y cuestiones que no se estaban visibilizando. Y por otro lado, estaban los otros que no respetaban ese aislamiento porque no tenían forma y estaban en la calle y estaban solos, también muy desconcertados con lo que estaba pasando. Acá es muy importante cómo vamos a recuperar eso que pasó, porque en lo emocional, en lo psicológico, en lo social, se perdió muchísimo. Hay muchísimas secuelas, sobre todo en los chicos que tenían educación especial, en los chicos con capacidades diferentes, que también sufrieron muchísimo el encierro. Entonces la pregunta es cómo vamos a recuperar a esos alumnos que abandonaron en la escuela, que perdieron una continuidad pedagógica y que además emocionalmente hoy están frustrados, desilusionados, incluso angustiados sobre un futuro que tampoco ven mucha salida. Me parece que es clave la propuesta y cómo trabajemos como espacio, como desde la política o de los dirigentes políticos, que él se les va a ofrecer a todos esos alumnos que hoy tienen que volver a motivarse, volver a engancharse, porque ayer veíamos manifestaciones sociales masivas, donde se hablaba de que querían empleo. Y para tener un empleo y tener un empleo genuino, ellos mismos manifestaban que necesitaban educación, porque incluso había muchos de ellos que ya no habían terminado el secundario y tenían familias que mantener. Entonces, nos tenemos que plantear seriamente cuál va a ser la mirada, cuál va a ser la política pública a implementar para recuperar a esos chicos que abandonaron y para hacer mejor los que están hoy en términos educativos y en el contenido educativo que se les va a dar. Y cómo hacer para sostenerlos en el aula ante esta dinámica tan distinta que se está planteando también. Me parece que eso es fundamental. Y bueno, y entender
que cuando las cosas se hacen mal hay que reconocerlo, inmediatamente buscar a través de datos y evidencia cómo mejorar. No podemos seguir sosteniendo políticas públicas que fracasaron. Entonces, en ese sentido hay que ser transparentes y hay que saber qué es lo que se está proponiendo, cómo se va a trabajar para salir ante ese error cometido anteriormente. Perfecto, Feli, gracias por el tiempo. Tenemos un breve espacio, pero bueno, nos alegra poder conversar con vos, también poder analizar un poco, ¿no? Lo que es, mejor dicho, el proyecto que presentaste y en qué consiste. Una última cortita, ¿no? Antes de ir al cierre. ¿Crees que efectivamente podamos volver a tener la escuela de antes, por así decirlo, es decir, 100% de presencialidad para el próximo año? Yo creo que a medida que avanza la vacunación o el plan de vacunación y los docentes están más cuidados y más protegidos, se va a poder y se tiene que poder, porque creo que claramente todos empezamos a ser conscientes de lo que se trata esta situación y que es mucho mejor estar en el aula que afuera de ello. Y cuando entendemos que esa es la mejor opción, todos trabajamos en ese sentido para que eso sea una realidad. Así que yo estoy convencida que se va a poder. Perfecto, muchas gracias y buenas noches. Gracias a vos, Tomás, gracias por tu tiempo, gracias por el espacio. Buenas noches a todos. Estábamos al aire con Felicitas Bécar Varela, autora de un proyecto que sostiene, ¿no?, y que pretende que el aula completa sea la burbuja para que los chicos vayan todos los días a la escuela y salir de la modalidad se me fue el término. La modalidad bimodal, ahí está, me parecía que sonaba similar.